Buenas noches, vamos a continuar con la quinta Trinidad. ¿Vas a leer, Normita? Sí. La quinta Trinidad, la Trinidad de la infinita reactiva. Perdón, la quinta Trinidad, la Trinidad de la infinidad reactiva. Esta asociación consiste en el Padre Universal, el Absoluto Universal y el Absoluto no cualificado. Esta agrupación produce la eternización de la realización de la infinidad funcional de todo lo que es actualizable dentro de los dominios de la realidad no deidad. Esta unidad manifiesta una capacidad reactiva ilimitada a las acciones y las presencias volitivas, causativas, tensionales y modernales de otras trinidades. Qué nombre tan raro. Está muy claro, leemos el siguiente. Mm. Tremenda, tremenda Trinidad. Ahí quiero mirar en inglés porque Parece que es un hay anglicismo, pero muchas no. palabras que, como los traductores eran tan poéticos y tan dados a adornar esta versión al español, prefiero mirar en inglés, pero bueno. eh, entonces está el Padre, porque es triunidad, obviamente. Y están dos absolutos, el universal, que es el que engloba al cualificado y no cualificado, y está el absoluto no cualificado. El absoluto no cualificado es el que es no personal, eh, el que tiene que ver con los potenciales Pero que es no el tengan que ver nuestro. con espiritualidad, ¿no? Con materia, con energía. Y desde el prólogo ellos dicen que el absoluto de deidad, que es el que tiene, aquí no lo mencionan, pero es el que tiene que ver con la personalidad, ese es eh, más como el que, del que salen las directrices, ¿no? Digamos, las personas son más importantes que las cosas están al servicio de las personas, por decirlo así. Entonces, eh, esta palabra acá de reactiva tiene que ver con que el absoluto de deidad es el activador, dicen en el prólogo y en otras partes, y el no cualificado es el reactivo, o sea, las personas piden, ¿no? O sea, eh, si se necesita crear un universo local, por ejemplo, para poder tener seres evolucionarios que se van a volver finalistas y bueno, entonces las cosas están al servicio de las personas, digamos. Entonces, por eso este no cualificado es más reactivo, o sea, funciona cuando algún elemento, persona, pues algún pedido surge del nivel de lo personal, del absoluto de deidad. Y mm, de ahí viene esto de capacidad reactiva. Fíjate que dice a las acciones y las presencias volitivas. Volitivas quiere decir con voluntad, o sea, las personas. Causativas. Bueno, presencias volitivas, causativas, tensionales y modelnales. A ver en inglés qué dice. Esta palabra no existe en español. Los traductores la pusieron ahí de chéveres. En inglés diría
Diría, esta agrupación produce, sí, yields, la eternización mm, de la infinidad funcional, functional infinity realization. Acá lo ponen como actualizable. No, realización de la infinidad funcional. Yo no sé si realización es la mejor traducción, es como traer a existencia ya de forma concreta, eh, sí, que finalmente se produzca, se materialice, se lleve a cabo, sí. La infinidad funcional de todo lo que es actualizable dentro de los dominios de la realidad no deidad, non-deity reality. Manifiesta capacidad reactiva ilimitada a la, a ver, a las acciones y presencias volicionales, causacionales o causales, tensionales y paternal, dice en inglés. ¿Y dónde las habrá salido ese modernal? Pattern es modelo. Paternal, vamos a ver cómo lo traduciría uno, paternal. Eh, patronal, en el sentido de patrón. Como de modelo, entonces. Sí, sí, patronal en el sentido de patrón. Esa palabra no creo que exista. Habría que No, no, buscar sí, en el no es. En el Webster de diccionario Webster de la época. Si existe paternal con doble T, con doble T. Mm, no la encuentro. Pero bueno, hace referencia a que si se tiene un modelo, creo yo, un modelo que se quiere llevar a cabo, se puede, para hacer ese modelo, ya sea el modelo de un sistema, de un ser vivo, de cualquier cosa, se necesita energía y se necesita materia. Y entonces de ahí se saca. Ujú. Eso es lo que hace esa triunidad. Mm. No, no es también algo como mantener dentro del modelo todas las acciones, porque está hablando también de las otras trinidades. Sí, está hablando de las otras trinidades. Y las trinidades, como dice que son agrupaciones funcionales, entonces mira que al principio dice, esta agrupación produce la eternización de la realización, o sea, del traer a término a la a lo a- de manifestar, pues, de Manifestar. la infinidad funcional, Ujú. de todo lo que es actualizable, o sea, que se puede realmente producir, volver algo actual, dentro de los dominios de la realidad, no deidad. Entonces, está al servicio de las otras, sobre todo queda fácil de entender de las que tengan voluntad, ¿no? Que tengan algún absoluto que sea, por ejemplo, de la Trinidad, que es un que tiene voluntad.
O sea, que Ujú. tenga personalidad. Ujú. Causativas, pues cuando producen un efecto, ¿cierto? Sí, Sí, yo lo entiendo como tensionales eso. y patronales sería tal vez Sí. mejor traducción. Pero, pero en el sentido de modelo, de patrón, no Sí, de jefe, no de jefe, no, no de sino de... jefe, Mm, no de no del patrón jefe, sino sí, del sí, patrón modelo. sí. Sí, me parece que como que mantiene em, como el equilibrio entre lo que se está haciendo y que vaya hacia donde es el propósito. Aquí nombran dos absolutos, entonces por eso tiene que ver con lo que está en reserva. Ujú, Mm, Entonces, ¿cómo funcionaría lo que está en reserva junto con, pues, de la mano del Padre, ¿no? Que está siempre en las triunidades. ¿Cómo funciona lo que está en reserva? ¿Cómo funciona una bodega donde guardas todo? Pues tienes que tener unos mecanismos para entregar lo que está en la bodega a los que ujú. lo solicitan, ¿no? Sí. La palabra que dice pater con doble N, doble T, Con doble digo, T. en televisión, no sé si se acuerda Andrés que la televisión antigua cuando empezó, que ponían unos círculos, uno grande en el centro y uno en cada esquina, con una cantidad de cuadrículas y reglas. Ese era el pattern y con ese se eleva el tamaño a la pantalla que no quedara la persona muy chata, muy gorda, muy ancha de cara. Y se gradúa ese parte y entonces le queda la imagen en sus proporciones correctas, tres por Sí, cuatro. sí. Ese era el pattern o patrón de televisión Mm, de esa época, me imagino también. ok. No, no me alcanzó a tocar, don José, pero... Eso hace, A eso mí hace tampoco, yo tampoco lo conocí. como 50 años, cuando trajo la televisión Rojas Pinilla, imagínense. Mm, Estamos hablando de historia patria. sí, me alcanzó a tocar blanco y negro, pero no, de ahí para atrás no, me han contado nomás. Y el Pero de inglés, blanco y y negro, el tenían inglés eso. en blanco y negro. Dice, es que yo soy un joven antiguo, ¿no? Yo siempre será un niño. Exacto. Eh, Eso le decía la doctora Carolina, decía, estamos hechos porque como Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, pues estamos bien. Ah. Allá. En, en nuestro diagrama que debe ser mejorado, esta no tiene problema, o sea, ya pasamos, las que tienen problemas son la segunda, tercera y cuarta. Pero ups, perdón, esta no tiene problema porque acá es esta de acá la quinta. El Padre, el absoluto no cualificado y el absoluto universal. Pues hay dos absolutos de potencial junto con el Padre. Mm. Entonces, esta en este diagrama sí se vería bien. Sería acá arriba la quinta triunidad. Infinidad reactiva. Bueno. Y acá de una vez, la que sigue, que es la sexta, es como simétrica aquí arriba.
en el diagrama, acá a la derecha. Se va a llamar deidad cósmico asociada. Esa tiene el absoluto universal otra vez y al absoluto deidad y al Padre. Esa tendrá que ver, o sea, sin leer uno ya diría, pues tiene que ver con eh, esta era reactiva, ¿no? Esta, según una personalidad pida, pero esta como tiene el absoluto deidad, esta es la que eh, daría todo lo que tenga que ver con lo que haga falta con los niveles de la personalidad, de lo espiritual, de los valores, a medida que se vayan necesitando. Vamos a ver si estoy diciendo lo correcto. Ahorita acá en la sexta. Pero bueno, algo más de la quinta. Y la realidad no deidad se refiere a lo que no es Personalizable. personalizable. Sí, acuérdate que la dualidad fundamental en el libro de Urantia, que también lo llaman, por ejemplo, desde el prólogo ellos explican que lo llaman la tensión fundamental o la tensión primaria, es entre la realidad deificada y la realidad no No. deificada. Ujú. O sea, el dualismo eh, fundamental en el libro de Urantia son personas Y y cosas. cosas. Ese es el dualismo fundamental. Y de las personas, lo no manifestado inicialmente estaba todo en el absoluto de deidad. Aunque digamos que una parte sí ya estaba o siempre ha estado como punto de partida, que es la Trinidad y las tres personas de la Trinidad. Por eso la Trinidad la llaman deidad indivisa. Entonces el punto de partida no es que todo sea potencial, porque además la Trinidad gobierna todo. Entonces es más la Trinidad como lo manifestado inicial y todo lo que había en el absoluto de deidad. Y desde ese momento el absoluto de deidad ha empezado a entregar eh, todo lo que tiene que ver con la personalidad y los valores que han ido surgiendo. Pero siempre tiene una cantidad pues ilimitada para dar. Y lo no deificado, eh, inicialmente yo creo que lo único manifestado de lo no deificado era tal vez el paraíso. Y desde entonces ha proveído todo lo que se requiera de materia, de energía o de, también el prólogo dice valores no personalizables, que no tengo muy claro cómo sea un valor no personalizable, pero pues bueno, puede haber valores que no tengan que no se les pueda asignar un ser que lo represente o algo así. Entonces, lo que sigue estando oculto está en el absoluto no cualificado. Lo que ya no está oculto es controlado por el paraíso. Y en lo deificado, lo que o responde a la gravedad del paraíso, y en lo deificado, lo que ya ha sido revelado responde a la gravedad del Hijo Eterno. Eso es. Hola, Carito, te habías desconectado. Hola, sí, es que tenía la llamada de una amiga que el papá resultó con cáncer, entonces, No, lo siento mucho. complicado. ¿Y en cuál Trinidad van? Acabamos de leer la quinta. La Habíamos quedado la quinta. vez pasada en la cuarta, si te acuerdas. Sí. Entonces estamos leyendo la quinta.
Listo, sí. Padre universal, absoluto universal y absoluto no cualificado. Es la infinidad reactiva. Ujú, Ujú. Porque el no cualificado, desde el prólogo lo llaman, que es más reactivo, mientras que el absoluto de deidad es más, eh, ¿cuál es la palabra? Bueno, digamos que las personas van pidiendo las cosas que necesitan para crecer, por decirlo así. ujú, Entonces el de deidad es más el activador, es la ujú. palabra que usan, Activar mientras este es más reactivo. y el otro es el reactivo, o sea, el no cualificado no tiene iniciativa, dijéramos, por sí Ujú. mismo, sino que está al servicio de lo que vaya necesitando el nivel deificado, o sea, las cosas al servicio de las personas, pues. Sí, sí. Acuérdate, lo de reactivo se usa en bioquímica para las cosas materiales que se usan para que juntada con otra haga movimiento. Sí, eso es porque una sustancia en presencia de otra se, Ujú. se modifica, reacciona, Reacciona. o Entonces, por eso mutuamente es reactivo. reaccionan, pero Sí. necesitan por sí mismas una sustancia pura en general, salvo que No, se se descomponga mantiene igual. espontáneamente, Necesita, no va a sí, cambiar. necesita que alguien venga y active sus electrones periféricos para que eso facilite que ella interactúe con la otra. Y si la otra es vista por esa sustancia, ¿no? Entonces, por eso lo llamarán reactivo, porque como lo auxilito no cualificado se refiere a lo que no es personal, sino a lo que es más material. Sí. ¿Es reactivo a quién? Al absoluto Ujú. de deidad. Sí. A ese es que es reactivo. Ujú. Muy bien. Eh, sí, bueno, este tema se profundiza creo que es en el 105, que es el que viene, y en el 106 tal vez también, pero eh, bueno, en el prólogo nos dicen algo de los absolutos, ¿no? Ujú. Sí. Ah, Porque el absoluto universal es el que los tiene a los dos, al no cualificado y al cualificado de personalidad, al de el deidad. universal los engloba porque en el fondo los tres en realidad son solo uno. Lo que pasa es que Ujú. la, la tensión primaria que menciona el libro, o tensión primordial, surge cuando el padre, desde el yo soy, decide que la realidad va a estar dividida en dos, realidad deificada y no deificada. Entonces, ahí hay una tensión en el sentido filosófico porque de la unidad está saliendo la dualidad. Sí. Y esto no puede ser posible porque el Padre es uno, ¿no? O sea, Ujú. la pregunta ahí filosófica es, ¿cómo es posible que existan personas, valores, cosas espirituales y cosas y energías que son puramente materiales? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que de la unidad hayan surgido dos cosas tan disímiles? Entonces, el tercero mediador, diría la filosofía, el que te dice, no, no, puede que parezca cara y sello, pero en realidad es una moneda, ¿no? Ese es el absoluto universal y ellos dicen que engloba a los dos. O sea, realmente, si uno tuviese un punto de vista muy, muy elevado, vería que el agua y el hielo son lo mismo, digamos. Entonces, los dos absolutos en realidad son lo mismo. En el prólogo dice, el absoluto de deidad parece ser el activador omnipotente, mientras que el Ujú. absoluto no cualificado aparece como el mecanizador omnificiente del universo de universos. Sí. Eh,
Ujú. El absoluto de deidad es ese potencial que fue segregado de la realidad total infinita por la elección del libre albedrío del Padre Universal y dentro del cual tienen lugar todas las actividades existenciales y experienciales de la divinidad. Es el Ujú. absoluto cualificado, ese es otro nombre que le dan. En Sí, es el absoluto contraste, cualificado de deidad. ujú, cualificado porque ya sabemos que tiene que ver con lo personal, o sea, Ujú. eh, con valores, en fin, en contraposición con el absoluto no cualificado. Pero el absoluto universal se sobreañade o se sobrepone o abarca a ambos A ambos, sí, es el que contiene todo. en el abarcamiento de todo el potencial absoluto. Ellos explican que cuando algún fenómeno en el universo no es claramente material o claramente relacionado con valores o personalidad, entonces ese es un acto del absoluto universal. Cuando no somos capaces de distinguirlo, es eso. Y del absoluto no cualificado dicen en el prólogo que es no personal, extradivino y no deificado. Está por lo tanto desprovisto de personalidad, de divinidad y de todas las prerrogativas de creador. Se le permite al creador tener material con que crear. Ujú. Sí. Y de ese absoluto también nos dicen que está oculto en el espacio. ¿Mm? Y entonces, Mm. ese tiene que ver más con el espacio, mientras que el absoluto de deidad tiene que ver más con el tiempo, así como la personalidad tiene que ver más con el tiempo que con el espacio. Mm. También Sí, puede, dime. sí, sí, que suena lógico. Sí, Porque también, es que en la arena en donde vas a trabajar es el espacio y eso es no cualificado. ujú. Sí, y las personalidades, dice el libro, que tienen una percepción del tiempo diferente por ser personalidades. Mm. Y el Sí, paraíso, en la parte de arriba, tiene a las tres personas y bueno, y están pues las moradas del paraíso. Y de la parte de arriba es que nace el tiempo. La parte de sí, abajo es como el cuarto de máquinas y de ahí nace, el bueno, espacio. es el espacio y además está el foco del absoluto no cualificado. Sí. Porque es que las personalidades los que tienen conciencia del tiempo. Sí, es una conciencia diferente. Mm. Todo esto Exactamente. se Ah, relaciona con la sexta, nos sirve para la sexta Trinidad. ujú. Bueno, ¿quién quiere leer la sexta? No sé si no. A ver, Pero ya te la leo. Entonces, la sexta Trinidad, la Trinidad de la deidad cósmico asociada. Este grupo consiste en, uno, el Padre Universal, dos, el absoluto de deidad y tres, el absoluto universal. Esta es la asociación de la deidad en el cosmos, la inmanencia de la deidad en conjunción con la trascendencia de la deidad. Este es el último alcance de la divinidad en los niveles de infinidad, hacia aquellas realidades que yacen fuera del dominio de la realidad deificada. Bueno, Es la deidad cósmico asociada. Entonces, es la unión de todos los que tienen el nivel mayor de poder, pero con conciencia y personalidad.
En inglés dicen, esta es la asociación de, y luego unidas con guiones o separadas con guiones, Ujú, deity, guión in, guión de, guión cosmos. No sé si es acá la versión que yo tengo en inglés de la aplicación o si así está también en el libro físico. Deity in the cosmos, o sea, deidad en el cosmos, pero todo como pegado, como un solo ujú. concepto. Dice, esta es la unidad de infinidad. Y aquí pusieron la inmanencia de la deidad. La inmanencia de la... No, Pues, espérate, ahora estoy leyendo, perdona que estoy leyendo la séptima, no. No, está bien. Está bien, está bien. La inmanencia de la deidad en conjunción con la trascendencia. en la deidad. Ujú. Inmanencia tal vez tenga que ver con lo oculto, con lo que no se puede aún asir. Ujú. ¿Cuál sería la traducción de Mira, inmanencia? inmanencia Definición. en el significado es designa el carácter de lo que en sí mismo tiene su principio. Lo que es inmanente no se puede separar de aquello con lo que está en relación pertinente o de aquello sobre lo que actúa. Mm, esa palabra creo Mm, que ya la habíamos analizado, sí. Inmanencia, lo inmanente. O sea, yo soy el origen de todo, la Sí. inmanencia de la deidad. O sea, es ahí donde yo, o sea, soy el origen y lo representan con el símbolo del infinito. Mm. El estado de ser inherente o exclusivamente Mm, existente con algo, o sea, es como lo que le da su naturaleza misma, como se me ocurre que el sabor de la sal es inmanente a la sal, si no tiene sí, sabor claro, ya no es sal. ya no es algo. Mm. Como ser también inherente o tal, tal vez se refiere a que la deidad es algo tan primordial que sus características mismas hacen que sea la deidad, si no, no sería deidad, pero ella es por sí misma y sus atributos son por sí mismos, no son derivados de nadie, sino son propios de ella desde siempre. Dice, es algo que es inherente a un ser, va unido de un modo inseparable a su esencia, aunque racionalmente puede distinguirse de ella. Ujú. Sí, miremos más ejemplos acá de inmanencia. Eh, Y es contrapuesto a trascendencia. La inmanencia en filosofía y teología es un término aplicado contraposición a trascendencia. Inmanente es morar y permanecer. Es el hecho, condición de estar completamente dentro de algo, pero siendo el origen de ese algo. ujú. Es como una cualidad que no le puedes quitar o si no la cosa ya no sería. Ya no sería. Ujú, Un sinónimo es que es consustancial, es inherente a él. ujú. Ok. Bueno, Mira, en mira lo con... que dice también acá una visión generada ahí por cómo se define la inmanencia en Dios, porque es en el que más fácil lo comparan. Dice, se refiere a la idea de que Dios está presente y activo dentro de su creación, participando y sustentando el universo de forma que está íntimamente conectado con el mundo, pero sin ser una parte de él. Este concepto equilibra la trascendencia de Dios que indica que Dios es distinto y superior a su creación. Eso quiere decir trascendente. Es distinto y superior a su creación.
La inmanencia implica que Dios está presente en todo momento y lugar, siendo la fuente de vida y soporte para todo lo existente. Ok, sí, aquí estoy viendo y es por ahí que deberíamos buscarlo probablemente. Ujú. Sí, porque es con lo que más se utiliza esa palabra. Ujú. Entonces sería que el universo eh, es inmanente a la deidad, o sea, Mm, uno no puede concebir la creación sin la deidad. ujú. Es una presencia activa. Esa es la característica de la inmanencia divina. Dios no se limita a crear el universo y luego distanciarse, sino que participa activamente en él, dándole vida, sustento y dirección. Ujú. O sea, como quien dice, para un observador atento, Dios está en todo, Sí. o la deidad está en todo. Mantiene todo, sostiene todo. Ahí aparece toda esa condición del yo soy. Es el sostenedor, mantenedor. Ok. Pero es diferente a eso que él creó, pero lo sostiene y lo mantiene. Entonces está presente en todo. Esa sería la inmanencia de la Ujú, deidad. La deidad es como una característica de todo lo que existe, porque de alguna manera tiene que ver. En conjunción con la trascendencia de la sí, deidad. Y es que al mismo sí, tiempo la deidad está más allá de lo que vemos, de porque lo que está creado. lo engloba todo, ¿no? Sí. Y él es distinto de la creación y superior a su creación. La trasciende. Es mucho más que la creación. Ok, Eso es entonces, trascenderse. Eso es lo de trascender. si aquí está el cosmos, aquí El está la cosmos está deidad, contenido en la deidad. Ajá. entonces la inmanencia es que no podemos pensar al cosmos En la deidad. sin pensar que la deidad lo permea, ¿no? Pero al Ujú. mismo tiempo la deidad es más que el cosmos. Trasciende, es más que el cosmos. Sí, señor, así es. Ok, much better, mucho mejor. Eh, Mira, leámonos esta cita donde nos aterrizan ese concepto de inmanencia a la presencia de Dios aquí en nosotros y a Ujú, la vez en la presencia de Dios en el todo. ujú. Y Léelo. aplican también pues el término de inmanencia. De pronto, ¿Cuál cita? ay, no le he dado a enviar. Ahí está. No le puse buen numerito. Tefanes, acá lo voy pegando y me dictas el número. Dice, Ahí está el numerito. es casi imposible para la lógica humana y para la razón finita armonizar el concepto de la inmanencia divina. Dios dentro de cada individuo y como parte de él, con la idea de la trascendencia de Dios. Está igualito. Igualito. La dominación divina Ujú, del universo de los universos. Ok. Estos dos conceptos esenciales de la deidad deben unificarse en la comprensión por la fe del concepto de la trascendencia de un Dios personal y en la comprensión de la presencia interior de un fragmento de ese Dios, a fin de justificar el culto inteligente y validar la esperanza de la supervivencia de la personalidad. ujú. O sea, toca por la fe y por la Sí, lógica no hay cómo. está complicado. Pero Pero el, esa el gráfico explicación dice quizás no bastante bueno, porque ese gráfico permite entender eso. total.
El cosmos es una creación de la deidad, pero no es la deidad, porque la deidad es mucho más que lo que es su creación, pero Sí. esa deidad emana para soportar y sostener todo lo que hay en el cosmos. Si no lo puedes concebir, sería el error del materialista, ¿no? Sí. Sin, sin, sin la deidad que todo lo permea. Ujú, sí. Ok. Mm, bueno, y luego dice, este es el último alcance de la divinidad en los niveles de infinidad hacia aquellas realidades que yacen fuera del dominio de la realidad deificada. Ok, o sea que se aproxima hacia lo no personal lo más que puede, pero pues no llega a tocarlo, ¿verdad? Claro, porque como comprende el absoluto de la deidad, y acuérdate que el absoluto de deidad tiene también lo no cualificado. El absoluto de deidad No, no, es es el absoluto diferente al... universal, es diferente, sí, eso no. No, ese es el Es que tiene el universal. absoluto universal, lo que contiene el absoluto universal que contiene lo deidificado y lo no cualificado, Mm. porque es que este contiene el absoluto universal. Está el Padre universal, el absoluto de deidad con el absoluto universal, y el absoluto universal dentro de él también tiene lo no cualificado. Sí, una posible, bueno, puede ser discutible, pero el absoluto universal tiene, es una U. A los Porque es que el dos, absoluto universal contiene el absoluto de deidad sí, el absoluto no cualificado. y el absoluto no cualificado. Pues lo que faltaría ahí es el absoluto no cualificado que la tiene la quinta. Ujú. Mm. Sí, al estar el universal, en cierto modo, casi que está el no cualificado, ¿no? Claro, porque es que él contiene el no cualificado. Mm. Entonces, es el último alcance. En inglés dice, mm, The Last Outreach. Sí, el último alcance está bien. El último, sí, alcance. Lo mejor ahí, yo creo. Lo que se logra abarcar, o sea, lo más que logra abarcar en la divinidad en los niveles de infinidad. Porque claro, son absolutos, ¿no? Por eso habla de niveles de infinidad. En dirección o hacia, toward, aquellas realidades que yacen por fuera de los dominios de la realidad deificada. Ujú. O sea, trata de abarcar, mejor dicho, todo lo que está aquí afuera, Sí, todo lo que pintaste entre el cosmos y... todo lo que está acá. Sí. Ok, y a esta le dicen entonces Trinidad de la Deidad cósmico asociada. Cósmico asociada. Cósmico es lo que está en el espacio-tiempo generalmente. Mm, Y si en inglés es igual. Cosmic-associated.
En el libro de inglés original sí está en el físico con las rayitas que tú decías, Andrés. Ah, en el anterior. Ok, Mm. gracias. Sí, porque ahí se pierde mucho porque si ellos pusieron los guiones es por algo. Sí, eso es una de de los errores de esta traducción. Mm, Mm. Quitarle las Sí, porque, rayitas. sí, porque cambia el significado. claro. Bueno, entonces aquí las palabras clave son deidad, o sea, tiene que ver con personalidad porque dice deidad. Tiene que ver con personalidad. Y que se asocia como para trabajar dentro del espacio-tiempo, ¿no? En el cosmos. Y es como si todo lo de deidad todavía tuviera espacio para desarrollarse. Claro, porque el absoluto de deidad es un reservorio casi infinito. Solamente si algún día entregase todo, los potenciales ocultos que alberga, y esos potenciales maduraran en actuales, en ese momento estaríamos hablando de la culminación Y el de último. Dios el absoluto. Sí. Y Es ahí un- eso daría para entender en algo eso de los absónitos. ¿Te acuerdas que aparecen y Exactamente, desaparecen? sí. Pero ni siquiera los absónitos, ¿no? Porque eh, de Dios el último, ellos sí hablan de que se completará en algún momento, En pero todo lo que... pero aún así quedarían cosas en el absoluto de deidad. No, y ese tipo de personalidad axónita es que está y deja de estar. O sea, es como si estuviera en un sitio y se hace visible, pero vuelve a volver a su otro sitio otra vez. Mm, ¿Y de dónde sale la energía o lo personal de ese absónito, de ese nivel de deidad que no es tan evidente, como si estuviera esta ahí a disponibilidad? ok. Bueno, esto del alcance, pues porque entiendo que su misión es funcionar en todo lo que esté más allá de lo material, ¿no? O sea, Mm, lo, lo que esté por fuera o más bien hacia todo aquello que esté dentro de la realidad edificada. Y se esfuerza por llenarlo todo, incluso limitando casi con lo que ya es propio del absoluto no cualificado, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir con alcance, ¿no? O sea, va a agotar todo lo que pueda en los niveles para trabajar en los niveles de lo personal, de lo edificado, acercándose, digamos, bordeando esta frontera acá que rodea al absoluto no cualificado, ¿no? Trata de acercarse para llenarlo todo. mm, Entonces, por eso dice, es el último alcance, o sea, quiere decir, va a pintar todo, va a llenar todo hasta el final, sin dejar, digamos, espacios en blanco, ¿no? mm, En dirección a, pero sin entrar en los dominios del absoluto no cualificado. mm. O sea que lo trata de copar todo. Así como el absoluto cualificado tiene el límite hasta donde llegue lo absoluto de deidad. Mm. Y lo primero, ¿cómo lo relacionamos? La inmanencia, porque es más que el cosmos finito, Mm, pero inevitablemente se necesita para entender y explicar el cosmos mm, finito, ¿no? Entonces, por ahí también siento yo que llena, uno sabe que el cosmos no se puede explicar sin la deidad, ¿no? mm, Porque la deidad llena todo lo esencial sin que todo sea del nivel de la deidad, ¿no? Hay cosas Deidad. materiales.
Y sabe uno también que hay más de la deidad que lo que se ha manifestado en el cosmos. Ahí también siento que están hablando de algo parecido. Mm, la inmanencia con la deidad manifiesta en el cosmos. Y la trascendencia, la deidad que aún no ha sido revelada. Los aspectos del absoluto de deidad que aún no han sido revelados. Mm, sí, pudiera ser, sí. O sea, la trascendencia hace referencia Que trasciende a lo oculto, eh, no que revelado. trasciende lo que se ha revelado y conocemos, o por lo menos nos cuentan que existe, pero es todavía aún más. Y la inmanencia que permea de todas formas, sin llenar completamente todo el cosmos, el nivel de la deidad, ¿no? De lo personal. Y en la capacidad de hacer soporte, ¿no? Que es que lo inmanente es porque él es el origen, pero también soporta, Mm. siendo mucho más que lo que es soporte. Y le permite esa conexión con lo que tiene personalidad, porque también la inmanencia creo que de alguna manera también está dado porque haya quien lo pueda reconocer como persona, como personalidad. Sí. Yo esperaba, una vez se espera como una relación dual, por ejemplo, acá con la quinta triunidad. Yo esperaba que dijese algo así de que sí lo dice, pero lo dice de otra forma, Que como que una dijese, compense la otra o sumadas. que era la fuente de todo lo personal, ¿no? Sí. La que va dando todo lo personal. Mm, y sí, pero ellos hacen aquí como un énfasis en, En que es algo más que la personal y que es algo más que lo no cualificado. Es que sí, hay algo más. Y es como tratando de decir que es que yo creo que se especifican así, pero es que no puede separar una cosa de la otra. Tienen mm, un tipo de actividad que les da funciones de esa manera, pero de alguna manera no se pueden deshacer de eso otro que también hace parte de, de ellos, porque sigue estando ahí, sigue estando latente ahí. Es mm, como querer hablar de un cerebro en relación al cuerpo y creer que el cerebro es más importante que el cuerpo y lo que hay es realmente una interdependencia. Pero sí, como vamos a hablar es solo de lo que hace el cerebro, pues entonces sí, porque el cerebro sin el resto, ¿a quién le trabajaría el cerebro? ujú, ¿Y con qué trabaja el cerebro? Es algo sí, así, es como que te hacen pensar y que, o sea, esos son, o sea, lo que hace esta función es esto, pero tienen que siempre pensar que hay otra parte que existe, está ahí y que tiene, es necesaria, o sea, no lo puedo despegar ahí, es como, les puedo hablar de que eso tiene esas funciones, pero tiene algo que lo define aún más y que está ahí ujú. y que Y no lo apa- puedes disociar con facilidad. sí, y aparte estos dos absolutos no son como tan simétricos porque de hecho son muy asimétricos si uno lo piensa, el de deidad y el no cualificado, porque uno está al servicio del otro, ¿no? Uno es, Ujú. eh, Dependiente de que el otro lo use para hacerlo ujú, visible, por ejemplo. sí, uno es el Si solo se va a activador. volver visible en la medida que el de personalidad lo necesite. Si Ujú, no, sigue oculto. Pues sí, porque si no me necesitan, pues ¿para qué aparezco? Pero que sepan que existo y que me pueden tocar y el día que necesiten, ahí voy a estar. ujú, Es una latencia estando ahí que está pendiente de si es necesario o no es necesario. Y una vez que ya me utilicen y sean conscientes de que yo existo, pues ya
tengo esa evidencia y ya me vuelvo evidente, pero sigue habiendo más de eso que está ahí en latencia. ¿Y porque entonces qué sentido tendrían esas triunidades si lo que están haciendo es una función? ¿Sí me entienden? Entonces nos definimos en relación de lo que hacemos, pero que sepan que somos más que esto. Solo nos reunimos aquí para esa función en donde aquí nos unimos para la infinidad reactiva y aquí para lo cósmico asociado, pero somos más. No, y las triunidades funcionarán por siempre, digamos. Ujú. Pues Siempre, dependiendo de qué se no solo necesite. para nuestra era, ni... No, dependiendo de lo que se necesite. Entonces voy a hacer algo con la parte no material, tengo que ir a ocurrir a la quinta trinidad. O el padre dirá, nos juntamos acá para ver qué hacemos con eso porque se necesita. No, lo que quiero es mirar cómo se aumenta la parte de personalidad, lo cósmico, entonces tengo que ir a la otra, a la sexta trinidad. Y momentáneamente me olvido de lo no cualificado, pero sé que para poder terminar haciendo algo voy a tener de pronto muy seguramente que intervenir con lo cualificado, pero ahorita para tomar la decisión de lo que vamos a hacer, nos juntamos esta parte, que es el absoluto de verdad, el absoluto universal y el Padre para hacerlo. Es Ujú. una manera como de explicar cómo funciona, como los códigos de trabajo, o sea, cuando se va a hacer tal cosa, se juntan estos para hacerlo. Sí, son como los comités Ujú. principales los fundamentales de la empresa. Sí. Porque nosotros ahorita en la biología estamos descubriendo relativamente reciente las ciencias de la complejidad. ¿Cómo no podemos hablar de un hígado aislado del resto del cuerpo? Porque el hígado es hígado gracias a las relaciones que tiene con el resto. Obviamente tiene sus funciones especializadas. Ahorita vieras cómo son los chicharrones. Medicina funcional es eso. Es empezar a mirar que los órganos no están aislados. El hepatólogo termina que teniendo a hablar con el internista, con el nefrólogo, porque es que el hígado no trabaja solo. Lo separamos para entenderlo, pero funcionalmente hace parte de un cuerpo y hace una serie de reacciones muy complejas. Y eso lo tenían claro los chinos. Los chinos por eso pintan círculos, círculos de relación, pero cada uno tiene una función. Sí, claro que sí, pero para esto requiere de este. Y cuando se altera este también se terminará afectando. Tiene funciones especializadas, pero cuando se requiere otro tipo de actividad, tiene que hacer uso de los otros. Y lo vemos, por ejemplo, cuando el hígado disfunciona, tiene que el vaso, que tiene unas funciones similares, reemplazar al hígado sin ser el hígado. Pero si yo dejo que todo el tiempo el vaso haga el trabajo del hígado, el vaso empieza a disfuncionar. Sí, por eso uno va al especialista equivocado, ¿no? Uno puede ir al especialista, pero después tiene que mirar quién integra todo eso. Mira Eso es lo que, que está volviendo a tener lugar para que el médico general exista, ¿sabías eso? Porque si no se sienta alguien a leer lo que cada especialista está viendo y lo integra, hacemos catástrofes con las personas. sí, un ejemplo que he leído en muchos libros de, pues, medicinas con plantas o medicina alternativa y por ahí me lo he encontrado en posts o en las redes sociales, pero lo comprobamos, es que, por ejemplo, la tiroides cuando no funciona bien, en realidad es por el hígado, pues en muchos casos al menos. Puede ser, para los chinos puede ser por el hígado, por el vaso o por el riñón, por tres. Porque ella en Entonces, algún momento hace trabajo como si fuera un riñón, porque da y organiza la energía. En otro momento es la generadora del crecimiento, eso es hígado, y en otro momento te ayuda a hacer el control de la densidad de los tejidos, y eso es función de vaso. Para los chinos la tiroides es triádica y está justo en el cuello. Eso es bien mm, interesante. Ahorita tengo que montar una conferencia de eso y vieras el mío en el que estoy metida, porque es verdad, o sea, son ciencias de la complejidad. y entonces el hipotiroidismo se cura cuando te haces limpieza del hígado ¿Sí? o se mejora mucho, limpieza hepática.
Y mira lo que estamos dándonos cuenta. Uno tiene problemas con el tiroides cuando el tiroides no tiene la información adecuada desde el hígado, desde el vaso y desde el resto del sistema, porque él lo que hace es controlar el metabolismo de todo el cuerpo. Si yo tengo hombros levantados y contracturas cervicales, es razón de un hipotiroidismo que es eh, porque no me llega la suficiente sangre a la tiroides con la información para decirme, trae aquí la tiroides, si tenemos función, no se preocupe, ella no se está enterando. Y eso se hace por biofeedback. Todo el sistema hormonal requiere biofeedback, o sea, la jefe del tiroides es el hipotálamo y la hipófisis que están en la cabeza. Le da la orden al tiroides. La tiroides produce T3, el T4 y el T3 y el T4 son los que van a ejecutar las órdenes a nivel del hígado, del vaso, del riñón, porque tienen funciones múltiples. Y el hígado se encarga de devolverle la información a otra vez a la tiroides y decir, gracias tiroides, ya cumplimos. Y el problema es que no le llega esta información de regreso. Los circuitos de reentrada, que son de parte de que las salidas alimentan las entradas, en la teoría biocibernética de los computadores, una parte de la información tiene que volver a reentrar para contarle al sistema cómo está funcionando. Y ese hipotiroidismo puede ser dado por un cuello rígido. Hacemos acupuntura, soltamos el cuello y mejora el hipotiroidismo sin dar TSH, ni siquiera te hago limpieza hepática. De hecho, la contractura de los tendones depende del hígado, sí. Pero mira eso. Y nos empezamos a dar cuenta, y hay otro sistema que usan los franceses, se llama autosanguis. ¿Y cómo se hace eso? Tomo una gota de sangre venosa del brazo y la reinyecto con suero o con terapia neural si quiero otro activador en la zona de la tiroides, en la zona del cuello, para decirle al tiroides, por favor, tiroides, no produzcas más TSH, tranquila, ni T3 y T4 porque estamos bombardeados. Sí, ya tenemos lo suficiente, te contamos, estamos bien, porque no llega de otra manera. Y con eso lograban retirar hormona tiroidea de suplencia. Se llama autosanguis. Y lo Mm. estamos usando para hacer otras cosas. Para contarle al hígado, estás produciendo demasiado colesterol, hígado, te está yendo la mano, tenemos mucho en la sangre, hay arteriosclerosis. Y entonces cogemos la sangre venosa y la inyectamos alrededor del hígado para que el hígado se entere, porque es como si el hígado no se enterara, o sea, no le llegara la sangre para decir, mira, sí tenemos mucho, y tú eres el encargado de producir el 70% del colesterol, bájale. Oye, y les baja. Entonces uno dice, wow. La orinoterapia está basada también en terapia de circuito de reentrada. La gente toma Mm. parte de su orina para contarle al sistema cómo está. Por eso también los animales pueden comerse sus heces o tomarse su orina como un mecanismo de instintivo de contarle al sistema cómo estamos, porque si eso que estoy eliminando vitaminas o proteínas o calcio, y yo me lo tomo, entonces le estoy diciendo al organismo, estamos mal, ¿cómo estamos botando la comida? A ver, algo está fallando, miremos qué hay que hacer. Imagínate eso tan interesante. Pero te digo, esto cada vez tiene más complejidad. Y Mm. por eso ahorita hablamos es de medicina integrativa, ¿cuál alternativa? Inclusive, ahorita les cuento esa incidencia. Las personas creen que nosotros no reemplazamos a nadie. Todo tiene una visión y está la visión de la bioquímica y está la visión de la fisiología y está la visión de usar plantas, pero cuando se necesita lo que se necesita. O sea, un apéndice, necesito operarla, opera. Claro que sí, pero lo que voy a utilizar son condiciones para hacer soporte del manejo en el pre y en el posoperatorio que pueden ser ligeramente diferenciales. Puedo manejar la diabetes con insulina si ya de verdad no hay insulina, pero si todavía el páncreas tiene la capacidad de producir insulina, tengo que ayudarle al páncreas a mejorar su relación con el hígado, con el vaso. Entonces las visiones están cambiando, o sea, la concepción de lo que somos no es separar por partes y querer armar el rompecabezas, porque eso fue la mecanicista que tuvimos de la vida anteriormente. Entonces juntamos el hígado, el riñón, el estómago y demás, y entonces todos junticos trabajan. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo se comunican? Se comunican con neuroquímicos, con estímulos nerviosos, con estímulos electromagnéticos. Y hay unos de alta velocidad, que todavía decimos, ¿y eso por dónde irá? Pero es de alta velocidad, ¿qué es lo que ocurre con las emociones? Una emoción mal manejada te desequilibra toda la corporalidad.
¿Y eso por dónde se transmite? Pues sí hay un neurotransmisor, pero él la verdad va lento. Que tiene que ser producido en el sitio donde se está generando la situación de conflicto, mandado por sangre y llegar a ser ejecutado en el sitio donde tienen los receptores. Eso se demora segundos, pero se demora. Pero es que en el cuerpo nuestro la cosa ocurre en milisegundos. O sea, estoy sintiendo y ya te estoy teniendo el efecto. Y eso, corriente piezoeléctrica pudiera ser, vibración también. Son niveles energéticos de alta velocidad. Lo que le ocurre a la cabeza termina afectando al pie, lo que le ocurre al pie termina afectando a la cabeza. Y curiosamente, cuando yo me pincho, no necesito la parte anterior cerebral lógica, necesito solo la instintiva para retirar la mano y luego se mirar qué me pasó. Algo me pinchó, pero ¿dónde fue? ¿Con qué me pinché? Pero si yo me pongo a pensar eso antes de retirar la mano, me estoy haciendo daño. Y el mecanismo de sobrevivencia no está hecho para eso. Mm. Lo tienes que hacer de manera automática. Muy interesante. El carro se me viene encima, no tengo ni que pensarlo, me tengo que mover porque si el susto me paraliza, pues el carro me atropella. Ujú. Debe ser mecanismos automáticos y los tenemos. Está aprobado por la vida, son mecanismos automáticos. Es como para comparar eso, lo macro con el micro, porque lo nuestro es micro, pero mirar ese nivel de manejo. Y esto es así de complejo. Sí, y el Y yo universo es siempre un cuando veo organismo, esto, dice el libro, además. claro, cuando yo leo esto en el libro, yo digo, Dios mío, qué nivel de complejidad, ¿para qué nos soltaron la información? Para empezar a abrirnos la cabeza frente a los niveles de complejidad. Uno más uno no es dos, puede ser tres, puede ser cuatro. Todo es circunstancial, dicen los chinos, todo depende. Teoría del caos. Porque uno más uno puede ser uno. Si se dieron las circunstancias, nos juntamos y hacemos tres en la biología. Y si es de matemáticas, es dos. Todo depende. Mm. Entonces, cuando uno empieza a tener esos niveles de complejidad, la cosa se vuelve más que, te digo yo, como estimulante, porque entonces hay múltiples aristas, múltiples maneras de ver las cosas. Y ya estamos listos para esos niveles de complejidades que antes no. No, que cuando esto llegó, yo creo que esto lo leían y decía, trasquivámoslo, pero entenderlo, no. Un día de esto lo vamos a entender. Y ahorita todavía nos estamos devanando los sesos y decimos, creemos que es por ahí. Esperemos que sea por ahí. Mm. Pero es igual. Necesito una función a quien tengo que juntar sin dando a entender que ahí van a estar los otros no funcionantes, pero están ahí porque hacen parte de mí. Solo que para esta función lo que tomo es esto y esto y esto. Y lo otro queda como si no estuviera abstraído. No es que no esté, es que no se requiere para esa función. Ujú. Bueno. Eso es lo que uno empieza a entender de estas unidades. Porque te lo dicen es porque efectivamente cuando se necesita la función en esos niveles que son supra, muy supra, lejanos nuestros, muy lejanos nuestros, eso sería lo con lo que se tiene que contar. Tú, ahí con el símil del cuerpo humano, uno podría decir, por ejemplo, la función que cumplen cuando trabajan el corazón, eh, el hígado y los pulmones, por decir algo, ¿no? Ujú. Podríamos empezar con por ejemplo, te puedo decir, la hipertensión. Inicialmente sabíamos que la hipertensión era un problema de corazón y vasos sanguíneos. Eso era inicialmente, porque empezamos a ver que intervenía el riñón, que afecta al hígado, que el hígado es capaz de producir sustancias que son vasopresoras. No, imagínense, ¿no? Que ya el estómago también produce sustancias que son vasopresoras o vasodilatadoras según lo que comas. Entonces Mm. ya, eso es arte de la complejidad, termina afectando el pulmón. El pulmón también produce unos activadores de vasoconstrictores.
Y nuestro tratamiento es solo ir a vasodilatar los vasos. ¿Y el resto qué? Ah, bueno, si le doy diurético, le estoy actuando en el riñón, sí. Y en el hígado, no, eso no, normalmente no le damos nada a la hipertensión porque pues sí sabemos que hay algo que disfunciona en la hipertensión, pero que le vamos a dar al hígado, no tenemos para darle al hígado. No, y con el pulmón, ¿qué hacemos? Si no tiene hipertensión pulmonar, pues no nos metemos con él porque pues la hipertensión básicamente es sistema, dice en el circuito de las arterias, entonces el corazón y los vasos sanguíneos. Y no se trata directamente del corazón, sino de los vasos sanguíneos. Pero termina dañando el corazón, termina dañando los riñones. Y el pulmón y el hígado intervienen sin verse de pronto directamente afectados hasta donde sabemos, porque si ya el corazón se daña, el pulmón y el hígado van a verse afectados, pero ¿por qué se dañó ese corazón? Por exceso de tensión alta. Después de un tiempo de evolución de la hipertensión, de ese síntoma que es tener la tensión alta, vamos a tener dañando el pulmón y el hígado que estaban ahí como de observadores y ponían sustancias para generar los vasoconstrictores, pero que no los tratábamos porque pues es que para tratarlos y complicarlos, pero están ahí y van a terminar siendo afectados. Y se afecta hasta el cerebro porque el riesgo también es hacerte por hipertensión un derrame cerebral, porque es que si la tensión está muy alta me puede romper vasitos sanguíneos en cualquier sitio Mm. y todo se termina afectando, pero inicialmente el proceso era corazón y vasos sanguíneos. Ahorita mira el problema, ¿de qué voy a hablar en la conferencia? Dislipidemia, tener el colesterol y los triglicéridos altos. La tradición dice, en la medicina convencional, es que tú comes mucha grasa y comes muchas harinas y eso se convierte en triglicéridos y colesterol. ¿Qué te digo yo? Ya eso no es cierto. El colesterol que ingresa por la dieta, que circula en sangre, es solo el 30%, el 70% lo sintetiza el hígado. O sea, quiere tratar al hígado. Bueno, sí, entonces tenemos un Mm. inhibidor de una enzima que es la que genera el colesterol. Esas son las llamadas estatinas. Pero eso es solo una parte, porque de todas maneras es cierto que el 30% se ingresa por intestino delgado y que tenemos que ir a modificar la dieta y que podemos también inhibir a ese nivel la absorción del colesterol. Ya el colesterol lo produjo, ¿cómo hacemos para que la vesícula biliar lo elimine en forma de bilis, pero que no se reabsorba y entonces lo vamos a eliminar a través de materia fecal? Eso es un mecanismo, pero hay una cosa que se llama el metabolismo del colesterol reverso, y es que a veces volvemos y absorbemos el colesterol que eliminamos y lo volvemos a mandar al hígado. Y él lo vuelve y lo Mm. recircula. ¿Cómo te queda el ojo? Entonces, por eso esto cada vez es más sofisticado y así es toda esta información. Y nos la dieron para irnos preparando para mirar que el mundo es ciencia de complejidad, que todos tenemos una parte de esa versión de verdad y que tenemos que aprender a manejarla. Porque es que cualquier lector desprevenido ahí, que no, ay, ¿y eso para qué esto está tan complejo y no lo entendemos? Saltémonos. Eso no, pues, si no lo entendemos, ¿para qué lo leemos? Pues está ahí y nos lo dieron. Yo siempre digo, por algo no lo dieron. Sí, Al claro. menos por hacer el ejercicio mental de intentar entenderlo. Ujú. Porque es que tiene que cambiarte el concepto. El libro busca cambiarte los contenidos mentales, es información, lo más poderoso para cambiar la energía y la materia. Y eso lo sabían los ayurvedas hace ¿cuánto? 7000 años. Cuando tú das información, cambias el estado de la conciencia y al dar información que mueve la conciencia, modificas la energía y modificas la materia. Mm. Y eso lo saben los ayurvedas hace 7000 años. Entonces, por eso, pues la gente espera lo que se tienen otros libros que me den protocolos de acción, que me digan cómo. Entonces, hay que El dar ABC. información. Bueno, gracias, Carito, Mm. por compartir. Sí, por eso yo sí le saco el tiempo por eso de reunirme con ustedes, porque es que a mí cada vez que leo esto, dice, ¡boom! Otra vez me Ujú. rompió el concepto. Venga, ¿cómo es que dice? ¡Wow!
porque te obliga a pensar de otra manera. Que nosotros somos muy esquemáticos y las gráficas le ayudan a uno muchísimo. No puede parecer muy escuelero, pero que cuando tú representas una imagen o consigues un símil, ya empiezas a entenderlo. Inclusive te cambia conceptos filosóficos, por lo menos revisar eso de la inmanencia y la trascendencia, es interesante. Porque es que esas palabras ya existen en el español y se usan, pero no es de uso frecuente. No. Y uno no las entiende hasta que no las ve en un contexto, porque no es lo trascendente. Yo hubiera jurado que eso pudiera ser lo mismo. Y Mm, no, no es lo mismo. Mm. Muy bueno. bien. Entonces esa era la La sexta sed. y me da la impresión de que la presentan más como haciendo énfasis en que lo deificado está en la raíz de todo y, y trata de abarcarlo todo, aunque pues sin entrar en lo no deificado, pero de todas formas incluso eso no deificado está a su servicio. Sí. No va a tomarle, digamos, una expresión muy humana, la decisión, pero se va a ver involucrada con el resultado, o sea, para lograrla hacer, llevar a cabo. Mm. Sí, este por eso es el dinámico, ¿no? Mientras que el no Mm. cualificado es el estático. Sí, Es estático, pero relativamente estático, porque es reactivo, sí, reactivo. entonces Es, no es estático del todo, es estático a menos que, que alguien lo requiera. sí, Sí, así como el espacio vacío es estático, a menos que llegue un controlador físico decano y le diga, se haga necesitamos el aquí una toquecito. nebulosa, y entonces empieza a salir energía en ese sitio. Le Mm. hace el toquecito como el de la vara mágica, diría yo, y Ujú. ahí ya empieza el solito a hacer. ¿Quién dijo miedo? Los vieron Pero con tiene que que ser una personalidad, ¿no? Y sí, son claro. personalidades de la familia del espíritu infinito, además, casi siempre. Sí, sí, los que tengan la, pues sí, porque es que Sí. tienen que tener la capacidad para hacer la reacción. Mm. Mm. Como lo de la Bueno, enzima en la bioquímica, que acelera los procesos, un catalizador, sí. está catalizado. Mm. Bueno, leemos la séptima. Sí, Eh, aunque sea que no la entendamos del todo todavía. eh, no importa, hacemos el ejercicio mental. Ah, yo la leo para despertarme. Listo. Dale. La séptima triunidad, la triunidad de la unidad infinita. Esta es la unidad de infinidad manifiesta funcionalmente en el tiempo y en la eternidad. La unificación coordinada de los actuales y los potenciales. Este grupo consiste en el Padre Universal, el actor conjunto y el absoluto universal. El actor conjunto integra universalmente los variables aspectos funcionales de toda la realidad actualizada en todos los niveles de manifestación, desde los finitos a los trascendentales y hasta los absolutos. El absoluto universal compensa perfectamente los diferenciales inherentes en los variables aspectos de toda realidad incompleta, desde las potencialidades ilimitadas de la realidad de deidad activo-volitiva y causativa, hasta las... No la puedo ni leer. Ay, Dios. Esta cosa es compleja. O sea, ¿quieren algo complejo? Esto. Desde las potencialidades ilimitadas de la realidad de deidad activo-volitiva y causativa,
hasta las posibilidades sin fronteras de la realidad no deidad estática y reactiva, en los incomprensibles dominios del absoluto no cualificado. En su funcionamiento, en esta trinidad, el actor conjunto y el absoluto universal responden del mismo modo a las presencias de deidad y no deidad, así como también lo hace la primera fuente y centro, que en esta relación es para todos los propósitos conceptualmente indiferenciable del yo soy. Ajá. El yo soy. Pablito clavó un clavito. Sí. Ah, pero no, ese ahí va saliendo, no está tan enredado Sí, tampoco. eso toca es Sí, pasito a pasito. Mira, acá en el diagramita, esa también queda bien. Es la de la mitad, la que, Ujú. la que une el unificador de los absolutos de potencial, que es el absoluto universal. O sea que tiene que ver mucho con la totalidad de los potenciales ocultos, en total, los Con todo lo que podría ser. deificados y no deificados. Y el espíritu infinito, que es el que unifica, eh, Lo actual, lo actualizado, lo ajá, fundamentalmente el espíritu, acuérdate que sale después de que aparecen la isla del paraíso y el Hijo Eterno, ¿no? La eh, isla que controla lo material y es el absoluto de lo material y el Hijo Eterno que es la personalidad absoluta y que controla la gravedad, pero espiritual. Entonces el espíritu infinito aparece para que esas realidades divergentes puedan ser comprendidas como una por todas las criaturas, ¿no? Ese es el que ayuda. Y la mente es la que nos ayuda a eso, ¿no? Entonces, el espíritu infinito es el que ayuda, casi un poco el unificador, diríamos, a, a que lo manifestado este, se puedan comprender y se pueda ir unificando a medida que crecemos, ¿no? En sabiduría. Y también acá un poco, ese es la siguiente sección, creo que es esta, la de las triodidades. Cada uno como que está en el centro de las dos triodidades. La triodidad de potencial, que es la que está arriba en rosado, y la triodidad de actualidad, que es la que está abajo en verde, ¿no? Entonces, arriba en la triodidad de potencial están los potenciales ocultos. Cuando se revelan los potenciales, son potenciales inmaduros. Ya son revelados, pero son inmaduros. Y se maduran gracias a la administración, a la ayuda, al control, a la atracción de la triodidad de actualidad. ¿M? Entonces, esta última triodidad de unidad infinita, pues lo de unidad tiene sentido porque está hablando en últimas de cómo los potenciales se transmutan en actuales, ¿no? Que es el propósito final. En alguna parte dice que toda la historia de los superuniversos es una cuestión básicamente de transmutación de potenciales en actuales. Entonces, con ese contexto, volviendo a leer, dice, es la unidad de infinidad, ¿ok? Unidad. Pues por eso se llama unidad infinita. Eh, manifiesta funcionalmente, porque claro, es una triunidad, en el tiempo y en la eternidad. Todas partes. en el tiempo. Y en la eternidad. Sí, curiosamente no es en el espacio, el tiempo. Ujú. Sí, La eternidad porque es otra visión de tiempo. el logro, el crecimiento, el desarrollo, que es lo que tienen la posibilidad de hacer las Claro, personalidades, requiere tiempo. lo hacen es en el tiempo. Mm. O sea, a ti te pueden dar mucho espacio, pero con mucho espacio no te vuelves doctor más rápido. Necesitas tiempo para estudiar. Mucho tiempo para hacer eso. Sí, señor. Entonces, funciona
En el tiempo yo creo que tiene que ver con la parte del actor conjunto y en la eternidad, como por fuera del tiempo, más con el nivel de los absolutos. Entonces, eh, bueno, dice la unificación coordinada de los actuales y los potenciales, que fue lo que explicamos arriba. Entonces, Esa los potenciales. unificación, esa unificación coordinada entre actuales y potenciales, es que si no hubiera una diferenciación, que para eso es el tiempo, entre los actuales y los potenciales, no podríamos verlos, no podríamos como diferenciarlos, ¿cierto? Están todos ahí. Yo me imagino que más allá del tiempo, como el padre ve, o si nos, tal vez si nos salimos del tiempo, se ve todo simultáneamente, Exacto. Ujú. los potenciales ya se han convertido en En la, potenciales revelados y sí, en actualidades y terminadas. en actuales terminadas, exacto. Tenemos que estar dentro del tiempo para Entonces es poderlo lo mismo. diferenciar. Sí. Es como ver la Ujú. flecha en diferentes instantes o ver de Sí, una vez toda la película simultáneamente porque y ya, ves ya todos los llegó allá. fotogramas al tiempo. Ujú. Por eso es el tiempo. Ujú. Entonces ves que era la misma flecha, desde que estaba en el arco hasta que llegó al blanco. Hasta que llegó allá. Ujú. Entonces, bueno, entonces son estos tres, Padre, el Espíritu Infinito o actor conjunto y el absoluto universal. Entonces, por un lado, el actor conjunto integra universalmente los variables aspectos funcionales, eh, porque las trinidades son funcionales, de toda realidad actualizada. ¿Sí? O sea, lo que no es potencial, ya lo revelado, ¿no? En todos los niveles de manifestación, desde los finitos, o sea, nuestro nivel, a los trascendentales, que sería Bona, y hasta los absolutos, que sería el paraíso, por ejemplo. Es un punto de vista, ¿no? Trascendentales también se refiere a absónitos ahí. Podría, es como sinónimo casi. Bueno, por otra parte, el absoluto universal compensa perfectamente los diferenciales o las diferencias, podríamos decir, inherentes en los variables aspectos de toda realidad incompleta. Sí, porque la realidad está incompleta. Ujú. Sí, como hay tanto guardado todavía en el Sí, absoluto, en el absoluto en los absolutos, ¿no? sí. Entonces la unidad del yo soy no se manifestará completamente mientras no se revelen y se maduren todos los potenciales. Entonces, digamos, yo creo que por eso siempre hay misterios, Ujú. porque la película completa no la puedes entender con lo que hasta ahora está manifestado. O sea, lo que está sin manifestar de alguna manera es parte del rompecabezas. Y mientras no se manifieste, no podemos entenderlo todo. Entonces, eso crea, eh, esos, bueno, compensa, dice perfectamente los diferenciales o las diferencias inherentes en los variables aspectos de toda realidad incompleta. Sí, Desde, porque él la tiene completa. El absoluto universal la tiene completa. Que no la muestre es otra cosa, pero él, como él, por eso es el absoluto, tiene todo. sí, o tuvo, porque como él ya ha entregado, Sí, o tuvo todo, bueno, dicho, lo contiene todo. entonces, Tiene la sí, parte, lo cualificado y lo no cualificado. mm, Lo el otro- identificado y lo no cualificado. sí, porque el otro día caímos en cuenta que una cosa es contemplar estos absolutos como eran 0 kilómetros Sí, a lo que son hoy. y otra es como son ahora. Cuando eran 0 kilómetros, digamos, de lo material solo existía el paraíso y de la deidad manifestada, la Trinidad, ¿no? Creo. Y luego ya se han ido desocupando un poquito esos absolutos, ¿no? Mm. Bueno, y eso es importante porque, bueno, más adelante cuando veamos el yo soy, yo creo que ahí hay que
poner cuidado para ver si nos están hablando de ese momento hipotético, del momento actual Momento inicial. o incluso del hipotético momento final, cuando todos los Ujú. potenciales se vuelvan Ya se vuelvan todos reales. Sí. actuales. Y siempre me viene a la mente la frase de que, o la parte donde dicen ellos, que el yo soy es lo que existe antes de todos los potenciales y después eh, de todos los actuales, o de todas las actualizaciones, algo, bueno, algo así. De todo lo actualizado, yo creo. Ujú. Bueno, entonces, en los variables aspectos de toda realidad incompleta, desde las potencialidades ilimitadas de la realidad de deidad, activo-volitiva y causativa. ¿Ok? Repito, desde las potencialidades ilimitadas de la realidad de deidad, activo-volitiva y causativa. ¿Ok? La que, la Todo que eso tiene tiene que ver. voluntad está activa y es la causa. Sí, acá está hablando de todavía del absoluto universal y está hablando de las potencialidades del absoluto de deidad, mejor dicho. Exactamente, es la parte del absoluto de deidad. Y causativa, por eso dice, hasta Sí, las posibilidades sin fronteras de la realidad no deidad, estática y pero reactiva reactiva. en Ujú. los incomprensibles dominios del absoluto no cualificado. Todo lo que contiene el absoluto universal. Y se Ajá. junta con la parte que decidió dar el padre al actor conjunto para que active todo eso que es lo no cualificado, siendo él personalidad, ¿no? Porque el actor conjunto tiene personalidad y salió de la zona de la deidad. Ujú. Ok, entonces, a ver, otra vez, este párrafo diría, el Como una actor bodega conjunto, más atrás, como una bodega más guardada, ¿cierto? Sí, porque o sea, el actor conjunto es hijo del padre y el hijo, aquí no está entrando el hijo, pero su función es ir a manejar lo no cualificado, la parte de energía. O sea, pero es el también que puede manejarlo. ambas, porque Lo él no Ambas. tiene que deidad. integrar al hijo con el Personalidad le da parahijo. la mente a la personalidad, sí. Sí, Mm. ambas. Entonces el actor conjunto integra lo manifestado y el absoluto universal, eh, un poco principalmente como lo no manifestado, ¿no? El absoluto de deidad y el no cualificado. Bueno, en su funcionamiento en esta triunidad el actor conjunto y el absoluto universal responden del mismo modo a las presencias de deidad y no deidad. O sea, porque ellos tienen que integrar ambos extremos, ¿no? O sea, el absoluto universal tiene que integrar al absoluto de deidad y al no cualificado. Y el espíritu infinito tiene que integrar la energía y lo espiritual o lo que tiene que ver con personalidad. Mi mente también. Mediante la mente. La mente es más la herramienta principal, tal vez, que él Sí, utiliza. Mm. Y por eso los seres que crea el espíritu infinito son tan hábiles, aunque son personas, manipulando la energía, la materia, la gravedad. ujú, sí, Bueno, así como también lo hace la primera fuente y centro, que en estas relaciones para todos los propósitos conceptualmente indiferenciable del yo soy. O sea, aquí es el Padre funcionando como yo soy, porque claro, es la triunidad de unidad infinita y el yo soy es la unidad sí. absoluta. Ese sí que es el punto cero. Ujú. Lo contiene todo, lo tiene todo, lo sabe todo y tiene todo. Pues,
Pero como él decidió darle parte de esas funciones del manejo al actor conjunto, se junta ahí con todo lo que tiene él de parte que tiene el absoluto, que tiene lo de deidad y lo no cualificado. Sí, esto es como poner al que gerencia la bodega con el que gerencia los puntos de venta. Y con la bodega. Ujú. Con el dueño, que es el que tiene la idea de la empresa. Ajá. Pues, nos reunimos en la bodega para ver qué tenemos. Usted que es el que lo administra y yo que decido qué quiero qué hacer con lo de la bodega. Sí, y tienen además recursos, por ejemplo, en la bodega, que son, por un lado, personal Ujú. eh, y por otro lado, materias primas, ¿no? Materiales, ciertamente. Mm. Y de hecho hay cajas de materia prima que no hemos destapado siquiera. Esa es Y la bodega. también de personal que tenemos ahí como El absoluto. remanente para el día que la necesitemos. Esa es la otra bodega que yo digo, Sí, por eso más te digo, atrás. entonces, hay la de materia prima y la de personalidad, porque si no las tenemos, las al menos las tenemos listadas. O sea, Ujú, como cuando uno necesita que le hagan la suplencia porque o voy a incapacitar a alguien o le di vacaciones o un reemplazo momentáneo temporal, te uso y te devuelvo. Esa de la del gerente con la bodega está bueno. Sí, pero y las dos Sí. bodegas, porque en una no sabes qué hay, pero cuando salen La de ahí las otra tú cosas a la conoces que primera hay. bodega, ya están listas Ujú. para repartirlas. Ajá. ujú. Solo que nunca sabes qué va a salir de la primera bodega. Bueno, Sí, porque es que el dueño de la bodega puede llegar a decir, ay, tengo ganas como de otra cosa novedosa, miremos qué podemos hacer de nuevo. Y el que la gerencia dice, pues dígame qué es lo que necesita, cómo es que lo está pensando, y yo miro si con lo que tenemos ya existente es suficiente, o nos toca ir a preguntar lo que todavía no hemos sacado, a ver si lo sacamos para hacer eso que usted quiere hacer. Ujú, sí, se basa en el desarrollo actual, siempre, Ujú. lo, lo que se va revelando. Sí, Mm. sí, esa es una muy buena manera de entenderlo. Todo te digo, Y, los emails les ayudan mucho, es que está. mm, no, te voy con paciencia. Mm. Y aquí para cerrar esta sección, dice, las triunidades son la rueda de equilibrio funcional de la infinidad. Te saltaste un Ah, qué, me salté eso, va, uno, faltan tres. Bueno, otra vez. eh, Gracias. Estas aproximaciones son suficientes para dilucidar el concepto de las triunidades. No conociendo el nivel último, o sea, aquí no están hablando del nivel supremo apenas. No ujú, conociendo el nivel último de las triunidades, vosotros no podéis comprender plenamente las primeras siete. Habían dicho al principio. te lo había ahorrado el esfuerzo. Aunque no creemos sabio intentar elaboraciones ulteriores, podemos declarar que hay 15 asociaciones triunas de la primera Ujú. fuente y centro, 8 de las cuales no son reveladas en estos documentos. Estas asociaciones no reveladas se refieren a realidades, actualidades y potencialidades que están más allá del nivel experiencial de la supremacía. Pues, no pregunte porque eso todavía no le corresponde. Tienen que ver ujú. con, pero es interesantísimo porque si tratamos de identificar cuáles son, estaremos entendiendo un poco más del nivel de la ultimidad o incluso Ya. de la Claro. absolutez. Pero yo siento que es que cuando no estás ya en eso, no puedes entender inclusive las anteriores. O sea, por los niveles de complejidad, porque muy seguramente son unos No niveles de realidad que completamente. como no los tenemos, no los podríamos entender. Mm, Es como cuando tú ya pasas y te gradúas y entonces empiezas a entender en tu cabeza por qué fue que te tocó aprender todo eso que te tocó aprender y dices, ah, ya entendí. mm, Pero eso lo sabes cuando ya terminas mm, y tienes una idea global de todo lo que era. sí. Ujú. Bueno.
Las triunidades son la rueda de equilibrio funcional de la infinidad, la unificación de la unicidad de los siete absolutos de infinidad. Es la presencia existencial, o sea, siempre han sido, de las triunidades la que permite que el Padre Yo Soy experimente la unidad de infinidad funcional, a pesar de la diversificación de la infinidad en siete absolutos, porque Él está presente en todas, ¿no? Entonces, Él ve de todas formas una unidad y ayuda a que se ejecute ese plan de manera unificada. La primera fuente y centro es el miembro unificador de todas las triunidades. En él todas las cosas tienen sus comienzos incondicionados, sus existencias eternas, sus destinos infinitos. En él consisten todas las cosas. Aunque Da estas... la salida y le regresa todo, porque ese es el círculo de la infinidad. Entonces doy la salida, pero todo va a terminar volviendo a mí. Ujú, Llega modificado, pero el que le dio origen fui yo. mm. Aunque estas asociaciones no pueden aumentar la infinidad del Padre Yo Soy, parecen posibilitar las manifestaciones subinfinitas y subabsolutas de su realidad. Las siete triunidades multiplican la versatilidad, eternizan nuevas profundidades, deifican nuevos valores, divulgan nuevas potencialidades, revelan nuevos significados. Y todas estas manifestaciones diversificadas en el tiempo y el espacio y en el cosmos eterno son existentes en la estasis hipotética de la infinidad original del yo soy. Mm. Ah, Estasis se refiere como a un estado, De quietud, yo creo. así como una, sí, ¿será estasis o estasis? no De dice estasis. No, con X no creo. Es con No ese. creo, es con ese. sí, Estabilidad en el proceso evolutivo de las especies, estancamiento de sangre o de otro líquido en alguna parte del... Sí. Algo se estanca, se quede quieta. Pues es que Ya eso es quieta. hipotético, sí. Es Ya. la, es la El- quietud hipotética de la infinidad original del yo soy, sí, porque no se queda quieto. Ajá. Todo vibra. En inglés es la misma palabra, pero detención también traduce. Sí. es con S, stasis. O estasis, sí, de algo que se queda quieto, se frena, deja de moverse. Estasis de energía. Los chinos hablan mucho de eso, cuando la energía se estanca duele, los famosos estancamientos de energía, porque todo se tiene que mantener moviendo. Si te estancas, la energía se planifica y duele, porque no hay espacio para mantenerla sin movimiento. que habla Eh, de un estado de éxtasis y de o infinidad original, ¿cierto? O sea, como si Sí. está ahí quieto. sí, Primero es algo hipotético, porque el yo soy dice desde Ay, el prólogo que es una concesión filosófica. sí, es como para Para, entender lo que en algún momento está todo ahí. sí. Entonces, inicialmente es una unidad absoluta y en reposo, Ujú, que contiene todo. Entonces es la infinidad original. sí, Pero aunque contiene todo, en cierto modo contiene ya los siete. Uno lo puede pensar secuencialmente, pero en realidad eso lo hacemos porque para nuestra mente que está en el tiempo, eh, es más, es más claro, ¿no? O sea, sí. pero eso no fue así realmente. Siempre han existido acá estas siete absolutos y siempre han existido sus relaciones funcionales como triunidades. Ahí te puse la cita que querías. Vaya a ver.
Sí, pero creo que hay otra porque dice literalmente, es lo que existe, pero está igual, expresa la misma idea, pero casi estoy seguro que hay otra. Mm, La miramos. El yo soy en el análisis final debe existir antes de todos los existenciales y después de todos los experienciales. Mm. Aunque estas ideas puedan no aclarar las paradojas de la eternidad y la infinidad en la mente humana, deberían por lo menos estimular estos intelectos finitos a una renovada preocupación por estos problemas sin fin. Problemas que continuarán intrigándoos en Salvington y más adelante como finalistas, y aún más a través del futuro sin fin de vuestras carreras eternas en los vastos universos. O sea que tenemos tiempo. Ya, vayan programando todos los, El problema no es de tiempo, eso. Tenemos tiempo. vayan separando un montón de viernes de aquí en adelante, porque Y tranquilo que no solo cuenta con el tiempo de ahora, porque eso Sí. ocupará tu tiempo de carrera, bastante tiempo. O sea, no os preocupéis, un día esto lo por entenderéis. estas nimiedades. sí. Lo que hay es tiempo. Sí. Mm. Entonces, Pero sí bueno, es interesante. entonces, repasando así brevemente, la primera era la personal propuesta, que es Padre, Hijo y Espíritu, que es la más importante porque los tres son personas en esa Trinidad, que no es lo mismo que la Trinidad, ¿no? La Trinidad es su aspecto de deidad, aquí es su aspecto de personas. Entonces, como personas, pues conocen todo el plan y pues es la propuesta como personas y la puesta a punto y la dirección, pues, de todo ese plan, ¿no? La segunda, poder modelo, que es la isla, el Padre y el Espíritu Infinito. Eh, La isla, el padre e hijo. sí, gracias. Sí, Marlene, sí, ya, sí. Es Padre, Hijo, la isla y el Espíritu Infinito. Ujú. Sí, estas son las de dos. Estas son las que van involucrados de a dos. Mm, Padre y un hijo. sí, poder modelo. Esa tiene que ver como con que el plan está basado en unos patrones, no es un plan como vaya cayendo, sino que ya desde el comienzo estaba todo Pues es que acuérdate que pues, se dice que lo que hay en Abona son los patrones perfectos. y en el Lo paraíso. único que nosotros hacemos, y en el paraíso, lo único que estamos haciendo nosotros es experienciando los patrones, Sí. actualizándolos. De hecho, ahí están en pleno potencial con todo lo que son. Ujú. Sí, es un concepto muy profundo del libro. Ujú. La existencia de modelos o de patrones desde el comienzo. Sí, que son perfectos. Lo que hay que hacer es, son como estar en potencial y lo que lo estamos haciendo es experienciándolos para actualizarlos. Mm. Y la isla es el absoluto de los modelos, creo que dice en el prólogo. Mm. Sí, así es. Eso es lo que dice. Eh, el padre hijo es como una mezcla de la voluntad con el verbo. Entonces yo lo veo como con la intención y la puesta, el llevar a cabo esos modelos, pues, o hacer, o repartir los modelos al menos para que se hagan las copias. Y el espíritu infinito que integra esos modelos con las cosas espirituales, como su funcionalidad al servicio o en términos ya del desarrollo personal, pues. Entonces, eso es como lo que ellos tres administrarían. La primera. La segunda. Segundo. La poder modelo.
La tercera, el Hijo Espíritu, el Padre y el absoluto de deidad. Espíritu evolucional, porque claro, ahí está el absoluto de deidad, está el Hijo Eterno. Bueno, el Hijo Espíritu. ¿Por qué metían ahí al Espíritu? Bueno, esta tiene que ver con que se revelan los potenciales del absoluto de deidad para lo personal y los administra y entran en la gravedad del Hijo Eterno. Pero el espíritu acá tiene que ver porque él de todas maneras es el que ayuda a que lo espiritual madure, eh, por un lado, con la ayuda de la mente y por otro lado, sobre una base material, ¿no? Y él como es el mediador, entonces un poco por eso está ahí. Ujú. O sea, fíjate que esta es, bueno, la cuarta es Padre Espíritu. Mira que ahí vuelve a estar el Espíritu. Mm. Entonces, absoluto no cualificado, isla del paraíso. Esa es maduración de los potenciales impersonales revelados. Y nuevamente el espíritu tiene que estar ahí porque de algún modo eso que se revela le sirve, o está integrado o es una sombra de lo espiritual hay que conectarlo de algún modo. Entonces, por eso el espíritu, si no estuviese, tal vez no se podría hacer esa maduración del todo. De hecho, son las agencias del espíritu infinito las que inician Sí. la extracción de energía del espacio, es decir, del absoluto no Manejo del cualificado ritmo. que está espacio ocultado. Mm. La quinta que leímos hoy, infinidad reactiva, eh, la que tiene que ver con el absoluto no cualificado y cómo él va dando lo que se va necesitando. Y la sexta, cósmico asociada, el absoluto de deidad, cómo va también manifestándose, pero además es que lo permea todo y es como el activador. Mientras que el otro es el reactivo. O sea, el absoluto de deidad es el que pide, o la sexta trinidad es la que va Mucho. soltando lo Llega. necesario. Y la séptima, la que unifica todos los potenciales no revelados y todos los actuales ya manifestados o en proceso de maduración, pero ya revelados. O sea que esta es una historia de cómo funciona el universo en últimas. Ujú. ¿Cuáles son como qué diría uno en una empresa? Los comités no, sino como los departamentos El principales. funcionamiento, sí. Y es lo que le corresponde a este nivel de experiencia, lo que le corresponde al Supremo. Hasta, sí, lo que entendemos nosotros ahorita en términos de lograr el Supremo. Sí, Sí, es lo que está activo muy, para eso. ujú. Porque hay otros comités ahí u otros departamentos, pero está en el segundo piso que tienen que ver ya con el logro de el último. Sí. Y que muy probablemente ya están en activación. O sea, ya están, Seguramente sí, sí, ya porque desde están el tiempo del funcionando. yo soy, ellos ya están las trinidades. Mm. En Ok. esta cita que coloqué allí, que es la que precede a la anterior, al final nos dicen que todo existía, todo existe, que, la, que el desarrollo aparente no es, simplemente esto se debe a una recesión, a una mayor capacidad de recesión de la apreciación cósmica. Esta es anterior a la que colocamos ahora. ¿La quiere leer? El Padre Universal en la Trinidad del Paraíso es el yo soy de la Trinidad de Trinidades. Y la incapacidad de experimentar al Padre como infinito se debe a las limitaciones finitas. El concepto del yo soy existencial, solitario y no alcanzable
un ente que existe antes de la Trinidad y el postulado del yo soy experiencial y alcanzable, un ente que existe después de la Trinidad de Trinidades, constituyen la misma hipótesis. Ningún cambio actual ha ocurrido en el infinito. Todo desarrollo aparente se debe a una mayor capacidad de recepción de la realidad y apreciación cósmica. Ya todo estaba desde el principio. Siempre, sí, siempre ha estado allí, simplemente es que Siempre no lo estaba ahí. vemos. No lo Solo vemos. Sí, esas ya son elaboraciones alrededor del yo soy que están en el capítulo siguiente. Entonces ahí Ujú. ya lo analizan en más profundidad y lo contemplan desde dos puntos de vista, como existencial o como experiencial. Porque él contiene todo, ¿no? Pero uno lo podría ver en diferentes etapas de desarrollo, siempre conteniendo todo, de todas maneras. Sí. Bueno, creo que por hoy vamos a parar ya la grabación. Sí. Ya está largo.